Vamos a empezar hoy, hermanos, con nuestro mensaje en el libro de Marcos. Ya estamos a punto de terminarlos. Y hoy quisiera hablarles, hermanos, ¿verdad?, de algo importante. En muchas culturas, hermanos, la traición tiene connotaciones negativas, ¿no? No creo posible, hermanos, que encontremos una cultura o un grupo que vea a la traición como algo positivo. La traición es algo doloroso, sobre todo porque la traición, hermanos, siempre viene de alguien a quien nosotros amamos. Probablemente, hermanos, la traición es uno de los sentimientos más difíciles de digerir. Cuando alguien es traicionado, hermanos, esa emoción, ese sentimiento es muy difícil de digerir. A casi nadie, hermanos, les gustaría que lo identificaran con un traidor. No sé si han escuchado ustedes de estas herramientas que se llaman inteligencia artificial, pero a mí me gusta mucho utilizarlas, ¿verdad? Y esta semana dije, a ver, vamos a ver, y le puse ahí, dame ejemplos de traición. Y me aparecieron ahí varios ejemplos de traición, y el primero que me apareció, ¿quién creen que era? Judas. Incluso la inteligencia artificial sabe que Judas es un ejemplo de traición. Y a nadie de nosotros nos gustaría que nos dijeran, como que te veo fachita de Judas, ¿verdad? No. De Pedro si quieres, de Andrés, pero de Judas no. En un grupo cerrado, familia, iglesia, amigos, la traición es vista como algo grave. Quien traiciona tiene que ser marginado, tiene que ser expulsado del círculo cercano. Si un hombre traiciona la confianza de su esposa, el círculo cercano no le va a decir, pues perdónalo. No. El círculo cercano le va a decir, sepárate, divórciate, margínalo, ya no le hables. Y lo mismo en todos los demás contextos, ¿verdad? Si alguno de aquí de la iglesia se roba el piano, la mayoría de nosotros va a decir, ya no lo dejen entrar porque se va a llevar las bocinas, que ya no entre. ¿Sí? O si lo perdonamos, le vamos a decir, bueno, perdonado pero con una condición, que antes de irse deje que lo esculquen, ¿verdad? Que no se lleve nada. Así somos nosotros, hermanos, los seres humanos, en cuanto a la traición. Sin embargo, la gracia es algo con lo que nosotros a veces no nos sentimos identificados. Marcos, hermanos, nos ha hablado de la gracia del Señor Jesús mostrado en todo su ministerio. Tenemos a la gracia de Jesús acercándose a una mujer con flujo de sangre. Ya dos cosas que Jesús no tenía que hacer, acercarse a una mujer y aparte una mujer con flujo de sangre, prohibidísimo. Jesús se acercó. Tenemos a un leproso. Los leprosos tenían que estar marginados y Jesús por gracia se acercó. Espero que recuerden el relato del leproso, pero Jesús no fue a sanarlo, sino que el leproso le salió así de imprevisto. Jesús se pudo haber enojado, le pudo haber dicho, ya me arruinaste mi ministerio, mi santidad, ya me la arruinaste con tu presencia. Pero Jesús mostró gracia, porque el leproso le dice, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dice, quiero, sé limpio. Y lo mismo con el endemoniado. Un hombre al cual toda su familia, toda la ciudad, ya lo habían atado con cadenas, ya lo habían atado en los sepulcros, ¿sí? No sé, ¿verdad, hermanos, si logramos dimensionar esto? Pero un día, imaginen ustedes llegar a su casa y están sus maletas ahí afuera y le dice a su familia, te tenemos un cuartito, y se los llevan al panteón, aquí vas a vivir. No, ¿quién se va a sentir honrado? Nadie, ¿verdad? Pues ahí estaba este endemoniado que todo mundo veía y todo mundo tomaba acciones con él, y Jesús tiene gracia con él y lo libera
de su mal. Nosotros creemos, hermanos, que la gracia tiene que otorgársele a ciertas personas, no a todos, a ciertas personas que cumplan con ciertos requisitos. Tenemos ya nuestra lista de exclusión, quienes no pueden recibir gracia, ¿sí? Ya, aunque seamos cristianos nuevos o cristianos viejos, tenemos una lista de gracia. Estos sí pueden recibir la gracia, estos no, ¿sí? Decía un predicador, si un arquitecto traiciona a su esposa, un arquitecto cristiano traiciona a su esposa y la engaña, después del engaño sigue construyendo casas. Pero si un pastor engaña a su esposa, después del engaño, ya no puede volver a predicar. ¿Sí? Entonces, la gracia le puede llegar al arquitecto, pero al pastor no, ese ya no, excluido de la gracia. David Sidman dice, he llegado a la conclusión, dice este autor, que las dos causas principales en la mayoría de los problemas emocionales de los cristianos evangélicos son estas. La primera, no saben comprender, no saben recibir y no saben vivir la gracia y el perdón de Dios. No lo saben. Díganle a una persona, hermanos, que Dios los ama y que los perdona, y seguramente esa persona le va a decir, pero me ama así. Y les va a decir, con mis tatuajes, me ama así, que tomo, que me drogo. ¿Sí o no? Y entonces nosotros vamos a poner así la mano en el mentón y vamos a decir, fíjate que no lo sé. A lo mejor tienes que dejar de tomar para que te ame. Voy a consultarlo. Bueno, ese es el primer problema. No sabemos vivir, no sabemos comprender ni recibir la gracia y el perdón incondicional de Dios. Pero el otro problema, hermanos, es que no sabemos comunicar la gracia y el perdón incondicional a otras personas. Dios dice que su perdón y su gracia son incondicionales. Incluso Él dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, Él tiene la gracia, él tiene el poder para decidir a quién quiere amar y a quién quiere perdonar. Pero nosotros, la iglesia, a veces decimos, sí, Señor, pero a ese de ahí no lo puedes amar. Sí te conté que ya tiene 3 esposas y las 2 las engañó y esta tercera, a él no lo puedes amar ya. Él era pastor y se robó todo el dinero de su iglesia. No, ya a él ya no lo puedes amar. Bueno, eso dice este autor, han sido los problemas con los cristianos. La buena noticia, hermanos, es que el evangelio de la gracia penetra incluso hasta nuestras emociones. Es profundo el evangelio de la gracia. Este tema es uno de mis temas favoritos. Y siempre que alguien me toca el tema como para decirme que no es así, hagan de cuenta que me prendo, ¿verdad? Como si estuvieran hablando de mi familia. Porque para mí es sumamente importante la gracia en el evangelio. Un evangelio sin gracia para mí no existe, hermanos. Amén. Que los veo serios, así como que a lo mejor fui muy rápido en esto, pero un evangelio sin gracia no sirve. Porque inherentemente el sacrificio de Jesucristo, su muerte, su resurrección, en todo esto, hermanos, hay gracia. Por eso hoy quiero que hablemos acerca de los medios de gracia. El domingo pasado, por suerte, iba yo a decir, ¿verdad? Pero por gracia del Señor, bautizamos, y este domingo vamos a hablar de la institución de la Santa Cena. Los medios de gracia, hermanos, para nuestra tradición cristiana, nosotros somos de una línea a la que hemos determinado línea wesleyana, y para nuestra línea cristiana, nosotros creemos, hermanos, que Dios nos otorga gracia en muchas maneras. Y una de esas maneras es a través de los sacramentos. Los sacramentos que reconocemos son el bautismo y la cena del Señor. Pero, ¿de dónde sacamos nosotros estas ideas? ¿Nos las inventamos? No.
Este relato que nosotros vamos a ver hoy nos va a hablar, hermanos, de la gracia del Señor. En el relato de hoy, el Señor Jesús, dice ahí, está a punto de participar de la Pascua judía. La Pascua, hermanos, era algo que se hacía cada año, es una fiesta solemne, y es una fiesta que se empata, ¿verdad?, con otra fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levaduras. Se celebran exactamente la misma semana, ¿sí? Son 8 días de festejo. El Señor, de acuerdo al relato de Marcos, le da a sus discípulos las instrucciones, y son 2 de sus discípulos los que preparan la fiesta. En esta celebración, lo que está recordando el pueblo de Israel, el pueblo judío, es que Dios hizo un pacto con ellos. Dios es fiel y hace un pacto con el pueblo desde hace muchísimo tiempo. Pero, hermanos, en medio de esta fiesta, de esta cena, el Señor Jesús, sin dar ninguna otra explicación, lanza la siguiente frase: uno de ustedes me va a traicionar. Vean el pasaje que estamos leyendo, desde el versículo 12 hasta el versículo 14, 15 también. Se está hablando de la preparación. Realmente no hay nada raro para nosotros. Jesús les dice, ellos van, preparan, está la cena, empiezan a cenar, y Jesús les lanza esta frase: uno de ustedes me va a traicionar. Antes de decir el Señor Jesús, uno de ustedes me va a traicionar, dice la versión que yo tengo, dice: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. La versión Reina Valera dice: de cierto os digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ahí, en ese desierto, o en esa parte que dice les aseguro, la palabra que está utilizando Jesús es amén. O sea, una frase de afirmación. No les estoy mintiendo. Uno de ustedes me va a traicionar. Y para que no quede dudas, dice el Señor Jesús, y va a ser uno de los 12. ¿Qué les parece, hermanos? Yo sé que han leído este pasaje antes, pero no sé si lo han leído en esta perspectiva. Hay una fiesta, la última fiesta, la última cena, y el Señor Jesús dice esta frase: uno de ustedes me va a traicionar, y va a ser uno de los más cercanos, uno de los 12. Seguramente, hermanos, esta escena la deberíamos ver con dolor. No sé qué pensarían ustedes, ¿verdad?, si saben que alguien cercano los está traicionando. No sé si ustedes prepararían un gran banquete en su casa. Bienvenido a la fiesta de la traición. No, nadie haría eso, ¿verdad? Una gran cena. Pero el Señor Jesús, hermanos, nos está demostrando que esta cena es una cena de gracia. Alguien lo va a traicionar, y es uno de los que está con él. Vamos a pensar, hermanos, que ustedes son los herederos de una gran fortuna, y saben ustedes que toda la familia de ustedes, su familia cercana, necesita dinero. Entonces ustedes los juntan, ¿verdad?, para darles un poco, compartirles un poco de esta fortuna. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si dentro de esa familia ustedes saben de antemano que uno de los que está ahí los va a traicionar? Seguro muchos de nosotros también le invitaríamos, pero para no darle dinero, ¿verdad? Los junté aquí, querida familia, porque sé que andan mal y les quiero compartir mi dinero. Menos a ti, el traicionero. Así diríamos, ¿verdad? Te invité nomás para que veas cómo tengo para darle a todos. Pero el Señor Jesús no está haciendo lo que nosotros haríamos. Uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Tal vez diríamos: y le voy a pedir a esa persona que se vaya, ¿verdad?
Luego algunos de nosotros somos así como que no queremos ofender, ¿verdad? Le voy a pedir a esa persona que anda hablando mal de mí, ¿verdad? Que ya no se meta conmigo. Porque si no, ahora sí me va a conocer. Y toda la gente, ¿y quién es? ¿Quién es? No voy a decir nombres porque no quiero, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no hizo nada de esto, hermanos. ¿Saben qué me causó sorpresa al leer esto? Dice el Señor Jesús: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Yo esperaría, hermanos, que todos los discípulos, excepto Judas, se hubieran puesto indignados, que hubieran dicho, no, Señor, ¿cómo creen? Pero vean qué dice el versículo que sigue. Y ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezó a preguntarle, ¿acaso seré yo? ¿Sí lo ven? Todos los discípulos que estaban ahí reunidos con el Señor Jesús, hermanos, se sienten tristes y se sienten inseguros acerca de su fidelidad para con el Señor. Creo que la escena todavía se vuelve más triste, hermanos. Si el Señor Jesús estaba pensando solo en Judas y de repente escucha a todos sus amigos decirle, ¿voy a ser yo el que te va a traicionar? ¿Seré yo? Y los ve con cara triste a todos, hermanos. Seguramente es algo que nos entristecería aún más. Tanto tiempo han pasado con el Señor. El Señor sabe, hermanos, Él sabe que su destino está en curso. En el relato pasado, una mujer lo unge y Jesús sabe que lo está ungiendo para su muerte. El Señor sabe lo que va a pasar. Él sabe que su destino está en curso. Por eso el Señor Jesús dice, el Hijo del Hombre se va a ir tal y como la Escritura ha dicho de Él. El problema, hermanos, no es aquí que Jesús va a morir. El problema aquí es que alguien de su grupo cercano, de sus amigos, lo va a traicionar. Ese es el problema. Y es todavía más triste esta escena porque todos los amigos de Jesús se sienten capaces de traicionarlo a Él en cualquier momento. Tal vez nosotros, hermanos, como les decía hace rato, buscaríamos el menor momento, ¿verdad?, para exhibir a este traidor, ¿verdad? Y decirle, y yo te di todo lo que tienes. Pero el Señor Jesús, hermanos, por su gracia y por su amor, no permite que nadie de los que están ahí identifique al traidor. Solamente les dice, les digo que es alguien que moja su pan en mi plato. Y eso pues eran todos. Todos habían mojado el pan en el plato porque comían del mismo tazoncito. La libertad de Judas, hermanos, está en juego. ¿Sí? Y hasta el último momento que al Señor le fue posible, buscó preservar la libertad de Judas. Espero que lo noten, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque dice el Señor Jesús, me tengo que ir porque así está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le sería no haber nacido. Si yo hubiera sido Judas, hermanos, y escucho que el Señor ya me descubrió y que me está diciendo que ay de mí, tal vez yo hubiera dicho, bueno, a lo mejor ya no lo entrego. Hasta el último momento que le fue posible al Señor Jesús, mostró gracia para con Judas. Mostró gracia para con el traidor. Por eso cuando nos dicen o nos preguntan si Judas tuvo oportunidad para arrepentirse, nuestra respuesta debería ser sí, pero no quiso. He escuchado a algunos decir, bueno, es que se fue porque él era el hijo de perdición.
el relato de Marcos, hermanos, nos deja ver que hasta el último momento en el que Judas tuvo contacto con Jesús, Jesús le siguió ofreciendo gracia para arrepentirse. No es cierto, hermanos, que Judas estaba destinado a la traición, en el sentido de que no le quedó de otra. Judas tuvo tiempo para aceptar la gracia del Señor Jesús. Creo, hermanos, como les decía hace un momento con el ejemplo de la herencia, ¿verdad? Creo que si el Señor Jesús hubiese dispuesto que Judas cumpliera algún tipo de plan trazado y que ya Judas solamente era una marioneta del destino, el Señor Jesús no le hubiera presentado a él la oportunidad de comer el pan ni la oportunidad de tomar de la copa. Pero ¿qué les parece lo que dice de la copa? Dice que mientras comían Jesús, versículo 22, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y fíjense lo que sigue. Después tomó una copa, dio gracias, se la pasó a ellos y fíjense qué dice aquí. Y todos bebieron de ella. ¿Lo notaron, hermanos? Jesús agarra la copa, da gracias por la copa, la bendice, se la pasa a todos y todos los discípulos beben de ella. Esto quiere decir, hermanos, que hasta el último momento en el que Judas estuvo en contacto con Jesús, el Señor le ofreció gracia para arrepentirse. No sé si alguien de aquí está batallando con esto, si le cuesta, ¿verdad? Decir, no, es que Judas ya se tenía que destruir. Pero Marcos, hermanos, nos está diciendo que todos bebieron de la copa. Y para que nosotros no especulemos, ¿verdad? Y digamos, bueno, pero de la copa todos podían beber. Y en ese momento todavía no era la Santa Cena. Bueno, el siguiente versículo todavía nos la pone más difícil, hermanos. Porque dice Jesús, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Jesús, hermanos, le ofreció a Judas la posibilidad de formar parte del pacto con él. Amén. Yo sé que nos cuesta, hermanos, porque siempre hemos visto a Judas como alguien destinado a la traición y como les dije, no nos queremos identificar con Judas, no, jamás yo Judas. Pero después de que todos beben, hermanos, Jesús establece estas palabras. Esta es la sangre de mi pacto que es derramada por muchos. No nos queda duda, hermanos, entonces, desde el relato de Marcos, que el Señor Jesús le ofreció a Judas la oportunidad de formar un pacto con él. Algo que me gusta de Marcos y que he ido descubriendo en este tiempo es que cuando Marcos escoge una palabra para una acción y esa palabra la vuelve a repetir, muy probablemente lo que Marcos está queriendo mostrarnos es cómo esto que repitió se parece a lo primero. Y la palabra que se está repitiendo aquí es la palabra derramada. Jesús dice que su sangre es derramada por muchos. Y en este mismo capítulo 14, Marcos ya había utilizado esta palabra derramada y la usó en el perfume de la mujer que lo ungió. Dice que esta mujer rompió el frasco y lo derramó sobre su cabeza. La acción del Señor Jesús al derramar su sangre es una acción de olor fragante, un olor hermoso. El sacrificio de Jesús, hermanos,
y la gracia es igual de delicioso para nuestros sentidos como lo es un perfume. Esta es la verdadera gracia de Cristo, hermanos. Este es el amor de Dios en su máximo esplendor. Porque desafortunadamente, hermanos, durante mucho tiempo la iglesia en general ha creído en Dios como un Dios castigador, que todo el tiempo anda viendo en qué nos portamos mal y nos va a pegar y nos está corrigiendo. Y nos gusta este pasaje que dice que Dios al que ama azota, ¿verdad? Porque cuando vemos a alguien azotado decimos, ay, cómo lo ama Dios a ese, porque lo azota cada rato. Y no nos gusta que nos prediquen de la gracia, hermanos, aunque seamos de una iglesia que afirma en la gracia. No nos gusta, porque nos pone al mismo nivel que los traidores. Nos pone al mismo nivel que los adúlteros. Nos pone al mismo nivel que los fornicarios, y nosotros no somos de esos. Pero lo que es verdaderamente hermoso, hermanos, del sacrificio de Jesús, es que Él se lo ofrece a quien Él quiere. Y Él derramó su vida por el que Él quiso, hermanos, no por quien nosotros queremos. Porque si fuera así, hermanos, a muchos de nuestros familiares y de nuestros amigos ya les hubieran cerrado las puertas del cielo otros hermanos. Pero por la gracia de Dios, hermanos, Él se la ofrece a quien Él quiere. Amén. Y por eso creemos que el sacrificio de Jesucristo es un sacrificio digno de ser recordado. No porque Jesucristo se fue a morir a la cruz con unos clavos, porque eso también lo hacen otras personas, otros mártires. Morir en la cruz con unos clavos no es lo que impacta de la muerte de Jesús. Lo que impacta de la muerte de Jesús es que incluso a aquel a que estuvo dispuesto a negarlo hasta el último momento, por él también murió Jesús y le dio oportunidad de arrepentimiento. Jesús ahora, en este momento, está dispuesto a ir a derramar su sangre de la misma manera en la que esta mujer derramó el perfume sobre su cabeza. Y hermanos, quiero decirles lo siguiente. Si el anuncio de traición no fue suficiente para poner triste a la audiencia que está leyendo esto, Jesús todavía tiene que darles otra mala noticia. Y la otra mala noticia empieza en el versículo 27. Dice el Señor Jesús: todos ustedes se escandalizarán de mí. Tal vez a nosotros no nos suene mucho esta palabra, por eso otras traducciones como la NBI y la versión de las Américas dicen: todos ustedes me abandonarán. A lo mejor así se entiende mejor. Todos ustedes me abandonarán. ¿Se imaginan al Salvador del mundo, hermanos? ¿Al Dios soberano del universo? Y ya casi terminamos. 10 minutos. Pero tomen este tiempo para imaginar, hermanos. El Dios que creó todo con su palabra. El Dios que le dijo al sol: tú vas a estar aquí, y a la luna le dijo: tú vas a estar acá. El Dios que separó el mar de la tierra. Ese Dios grandioso, abandonado por sus criaturas. Esas criaturas a quienes le dio gracia toda la vida. A sus discípulos les dio propósito, hermanos. Les permitió ver lo que Él era capaz de hacer. Y les dio poder para que hicieran lo que Él hacía. Y ahora el Dios del universo, encarnado, tiene que enfrentarse a la parte más fea de la humanidad, que es la ingratitud. Todos ustedes
me abandonarán. Para hacer más triste el relato, en cualquiera de los dos escenarios, hermanos, ya sea escandalizarse o abandonar, es una acción triste. Jesús o nosotros no esperaríamos que aquellos a los que escogimos, a los que le mostramos su poder, a quienes le hemos enseñado que les podemos proveer alimento a 5,000, a 4,000 personas, sean ahora las personas que nos van a abandonar. Y al decir todos, hermanos, Jesús se refiere a todos. No se iba a quedar nadie con él. El Señor Jesús piensa que sus discípulos van a hacer eso para que se cumpla la escritura de Zacarías 13:7, que dice: despierta espada contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Dios Todopoderoso. Y era el pastor para que se dispersen las abejas, y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Sin embargo, hermanos, en esta última escena, en donde Jesús estaba profetizando también que no va a quedar ninguno de ellos, nuevamente Jesús tiene que ofrecer gracia a sus discípulos. Quizás muchos de nosotros diríamos, bueno, pues si todos ustedes me van a dejar, ahí se las arreglan como puedan. Yo voy y cumplo con mi Padre, voy y muero. Pero el Señor Jesús, hermanos, no es como nosotros en ese aspecto. Jesús cita a Zacarías y después dice: pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Este pastor, hermanos, al que todos están despreciando, le está diciendo a sus ovejas: cuando yo resucite, voy a ir adelante de ustedes. Los voy a juntar nuevamente para que vayamos juntos a Galilea. Jerusalén ya se acabó, hermanos. Jerusalén está destruida. La religión vacía, la religión abusadora, el Señor Jesús la destruye. Y va a empezar algo nuevo, pero no lo va a empezar en la ciudad santa, en la ciudad importante. Lo va a empezar en Galilea. Si son lectores frecuentes de la Biblia, sabrán que de Galilea no se decían cosas buenas, pero ahí es donde Jesús quiere empezar su nueva misión, en lo insignificante. Qué hermosa expresión, hermanos, del Señor Jesús para este pueblo imperfecto. Porque estos 12 hermanos acaban de sellar el pacto con Él. Amén. Tomaron de su pacto. Y ya Jesús firmó y selló un pacto con ellos. Jesús está anticipando a la infidelidad de estos hombres, diciéndoles que lo van a abandonar, pero ya les está dando la solución. Cuando yo resucite, voy a ir delante de ustedes. Qué hermoso. Él se siente responsable de estas ovejas con las que acaba de sellar un nuevo pacto y les está diciendo que Él va a ir delante de ellos a pesar de sus fallas. Esto, hermanos, es la gracia para nosotros. El Señor va delante de cada uno de nosotros a pesar de nuestras fallas. Y deberíamos sentirnos agradecidos, hermanos, que el Señor no es como nosotros. Vengativo. ¿Cuántas oportunidades estarían dispuestos a dar, hermanos, a una traición? Una, ¿verdad? A veces ninguna. No concibo, ¿verdad?, alguna persona diciendo, bueno, ya esta es la 14ª vez que me engañas, una más y te dejo. No, yo no concibo a alguien así, hermano. Normalmente yo veo que las personas dicen, con una que me hagas y te dejo. Por eso Jesús no se parece a nosotros, hermanos. Él es fiel a su palabra. Y si ha sellado un pacto con nosotros, hermanos, va a hacer todo lo posible porque nosotros estemos dentro de ese pacto
tal y como lo hizo con Judas. Amén. Ya no hay nada que esperar de Jerusalén, hermanos. Ahora Jesús ha empezado algo nuevo, un nuevo pacto en Galilea. Pedro, hermanos, Pedro nos representa a nosotros al igual que Judas. Porque Pedro, ahora sí, cuando se entera que todos lo van a abandonar, ahora sí Pedro se tiene que llenar de valor y le dice, aunque tenga que morir contigo, jamás te dejaré. Pero Jesús le tiene que decir a Pedro, Pedro, te aseguro que antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Cuántas traiciones, hermanos, tiene que soportar Jesús por nosotros? ¿Cuántas cosas sabe Jesús de su pueblo y aún así, hermanos, apuesta por nosotros? Judas lo va a traicionar, todos se van a ir y Pedro lo va a negar 3 veces. Pedro está el Señor, yo nunca te voy a dejar. Y le dice el Señor, tú Pedro, antes de que pase esto, 3 veces me vas a pegar. Y aún así, hermanos, a pesar de todo lo que Jesús sabe, apuesta por nosotros. ¿No se sienten confiados, hermanos, por la gracia de Dios? ¿No sienten que hay esperanza para usted, para su familia, por la gracia de Dios? El Señor le da una oportunidad a los dos, a Pedro y a Judas, pero solo uno lo toma. Quizás el relato más dramático de esto lo tiene Lucas. Lucas nos cuenta esto, hermanos. Cuando Pedro está en casa de los sacerdotes de Anás y Caifás y ha negado al Señor 3 veces, dice el relato que Jesús iba pasando por la parte de arriba de la casa de Anás y Caifás y lo volteó a ver. Espero que lo hayan leído. Jesús voltea a ver a Pedro y yo no sé, hermanos, cómo lo vio Jesús, pero Pedro se soltó a llorar amargamente. Pero estoy seguro, hermanos, que esa mirada de Jesús era una mirada de gracia y no de reproche. Sin embargo, hermanos, Judas también se arrepiente en Lucas. Pero Judas, en vez de buscar la mirada de Jesús, va y busca a los fariseos y a los sacerdotes. Y estos hombres carentes de gracia, lo único que hacen es burlarse de él. Y Judas termina matándose. ¿Ven la diferencia, hermanos? El punto no es cuán grave es la falla de nosotros. El punto es hacia dónde voltea nuestro rostro cuando hemos fallado. Si voltean, hermanos, hacia la religión inútil y vacía, seguramente van a encontrarse a alguien que les diga igual que los sacerdotes. Pero si voltean, hermanos, su rostro hacia Jesús, seguramente Él les está mirando profundamente y con amor. Amén. No nos imaginamos, hermanos, cómo Jesús pudo perdonar tantas traiciones. Pero precisamente, hermanos, de eso habla la gracia. Un autor que se llama Helmut Tillich dice: el hedor sulfuroso del infierno no se compara con el mal olor que se desprende
de la gracia divina cuando se pudre. Cuando nosotros como iglesia, hermanos, no estamos dispuestos a darle gracia a las demás personas, el olor de esa gracia que se pudre es más penetrante que el del mismo infierno. Quiero terminar, hermanos, con esta historia. Hay un hombre que se llama Peter Grave, es un autor de libros. Este hombre se enfermó de lepra en la India y tuvo que regresar a su ciudad, que era Inglaterra. A donde regresó no tenía la posibilidad de trabajar en ningún lado. Lo marginaron de todos lados. Así que este hombre terminó en un refugio de leprosos que estaba administrado por unas monjas anglicanas, de la iglesia anglicana. Este hombre dice que se sumió en la más profunda amargura, ¿sí? Renegaba todo el tiempo de sí mismo, renegaba de Dios. Hasta que un día él se levantó, escuchó un murmullo, se levantó muy temprano, eran como las 5 de la mañana, y siguió el murmullo, bajó unas escaleras y se dio cuenta que en un patio abierto estaban todas las monjas de ese lugar y estaban orando en voz alta. Y lo que decían, pedían por los enfermos que estaban ahí. Peter Grave se quedó así escondido atrás de una pilastra, y cuando estas monjas terminaron de orar, él se bajó y fue hacia donde ellas estaban y vio que sobre la pared estaban escritos los nombres de los leprosos. Y Peter Grave lloró cuando, buscando sobre la pared, encontró su nombre. Unas mujeres todos los días elevaban una oración a Dios por él. Esa fue la primera vez desde que llegó a Inglaterra que Peter Grave sintió que le importaba a alguien. La iglesia tiene que ser así, hermanos. Orar por todos aquellos leprosos a los que el mundo ya no quiere. Para que cuando ellos vengan a nosotros, hermanos, y encuentren que su nombre está grabado en el corazón y en las paredes de la iglesia, ellos reconozcan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nos pongamos de pie, hermanos, para orar.